Bienvenidos a un podcast donde encontraremos reflexiones en torno de los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico. Quien les habla, el docente Edward Pulchan. Haremos una breve historia sobre los diferentes pensamientos críticos, los cuales han evolucionado, como el pasado está influyendo en el presente en los desarrollos educativos y pedagógicos. Empezaremos a hablar sobre los desarrollos educativos y pedagógicos a lo largo de la historia. Han sido profundamente influenciados por las transformaciones sociales, políticas y culturales de cada época. Cada fase histórica ha generado nuevas formas de concebir el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, lo que ha impactado tanto a los docentes como a los estudiantes. En la antigua Grecia, la educación se consideraba fundamentalmente para formar ciudadanos libres. Los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles influyeron en la idea de la educación como medio para el desarrollo moral y racional de los individuos. Los métodos pedagógicos eran dialectos basados en la discusión y el cuestionamiento, por ejemplo, el método de Socrático. Durante la Edad Media, la educación estuvo en manos de la Iglesia y los monasterios fueron los principales centros de aprendizaje. La enseñanza estaba centrada en la religión y los artes liberales, particularmente la lógica y la gramática y la retórica. La escolástica. En el siglo XIII, la escolástica se consolidó como un sistema pedagógico y filosófico que intentaba conciliar la fe cristiana con la razón de los filósofos, como Tomás de Aquino. Crearon un modelo educativo que integraba el pensamiento aristotélico como la doctrina cristiana, siendo el centro de la enseñanza la escuela de Chartres y luego la Universidad de París. A lo largo de la historia, varios pensadores pedagogos han influido significativamente en el desarrollo de la educación y la pedagogía, ofreciendo ideas que han moldeado tanto la teoría educativa como las prácticas pedagógicas en diversas épocas. José es uno de los primeros pensadores en poner el foco en el niño como centro del proceso educativo. En Emilio propone una educación natural que sigue el ritmo y las etapas del desarrollo del niño. Roussel sostiene que la educación debe ser libre, sin imposiciones, y que los niños deben aprender a través de las experiencias directas con el mundo, en lugar de memorizar conocimientos abstractos. Su idea de la educación natural influyó en la pedagogía moderna, especialmente en la educación infantil y la pedagogía constructiva. Pestalozzi fue un reformador educativo suizo que abogó por una educación integral que combinará la cabeza, el corazón, las manos. En su método de la enseñanza debe ser adaptada a las necesidades de cada niño, promoviendo el aprendizaje a través de la observación directa y la experiencia. Froebel es un conocido por haber fundado el primer jardín infantil. Creó un sistema educativo que enfatizaba el juego como una forma crucial de aprendizaje. Su enfoque pedagógico se centró en el desarrollo emocional, físico e intelectual de los niños pequeños, promoviendo actividades que formarán la creatividad, la curiosidad y la independencia. John Dewey fue un filósofo pedagogo estadounidense que promovió un enfoque pragmático y progresista de la educación,
Creía que la educación debía estar centrada en el estudiante y que el aprendizaje debe estar basada en experiencias y en la resolución de problemas reales. Defendió la educación como un proceso activo, donde los estudiantes son participantes activos en su propio aprendizaje, no meros receptores de información. María Montessori desarrolló un enfoque educativo centrado en el niño, en el que se formaban la independencia y la autodisciplina, mediante un ambiente preparado y materiales didácticos, especialmente diseñados. Su método se basa en la observación del niño y en la idea de que el aprendizaje debe seguir el ritmo individual de cada uno. Vygotsky fue un psicólogo ruso cuya teoría se centró en el papel fundamental de la interacción social, cultural y en desarrollo cognitivo. Su concepto de la zona del desarrollo próximo subraya la importancia de la interacción entre el niño y un adulto o compañeros más competentes para alcanzar niveles superiores del desarrollo cognitivo. Paulo Freire fue un pedagogo brasileño cuyo enfoque revolucionario sobre la educación subrayó la importancia de una educación liberadora que empoderaba a los estudiantes, especialmente a los de la clase más desfavorecidas. En su pedagogía crítica, Freire criticó los métodos educativos tradicionales que consideraban autoritarios, promoviendo una educación basada en el diálogo y la reflexión crítica, en la que los estudiantes no son simples receptores de información, sino sujetos activos en su aprendizaje. Bruckner es conocido por su trabajo sobre aprendizaje constructivista y su teoría del aprendizaje basada en experiencias. Sostuvo que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción en el mundo y con los demás, y que la educación debe enfocarse en enseñarles a aprender de manera autónoma. En Colombia, durante la colonización española, la educación en Colombia estuvo centrada principalmente en la enseñanza religiosa. La Iglesia Católica fue encargada de administrar la educación de los territorios coloniales y primeras instituciones educativas fueron fundadas por orden religiosa, como los jesuitas, que establecieron colegios en ciudades principales como Bogotá y Popayán. La educación para élites. La educación está reservada principalmente para los élites, tanto criollos como mestizos, y se basaba en el aprendizaje de la teología y la filosofía con un enfoque centrado en la moral cristiana. La mayoría de las poblaciones indígenas y afrodescendientes estuvo excluida de las instituciones educativas. La Universidad Santo Tomás, Universidad de Cundinamarca, la creación de las instituciones se destacó como parte de la educación superior en el periodo colonial, aunque su acceso seguía siendo restringido. Esta es la historia de la educación. En la actualidad, la educación está basada en sistemas educativos significativos como es la inclusión, la interculturalidad, la equidad de género, entre otros aspectos, los cuales se han visto aplicados en las diferentes escuelas. Son de gran importancia, pero todo se basa en la historia de la educación de los diferentes pensadores que han dejado un legado construido para tomarlo como modelo en la actualidad, irlos aplicando en las nuevas generaciones. Los invito en este podcast a visualizar la educación como la mejor herramienta en la formación de las nuevas generaciones. La historia de la educación en Colombia ha sido una lucha constante por superar las desigualdades y garantizar el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Aunque se ha logrado avances significativos, especialmente en términos de acceso y cobertura a la calidad educativa y las brechas regionales,
siguen siendo el desafío importante a lo largo del siglo. Los desarrollos pedagógicos han ido evolucionando para adaptarse a las necesidades sociales, económicas del país, y el sistema educativo sigue siendo un tema central en la Agenda Nacional de Desarrollo. En las últimas décadas, varios pensadores y teóricos de la educación en Colombia han propuesto enfoques innovadores para enfrentar los retos educativos del país, en particular aquellos relacionados con la inclusión, la equidad y la calidad educativa y el acceso de nuevas tecnologías. Estos pensadores han desarrollado marcos pedagógicos y propuestas que buscan transformar el sistema educativo colombiano de acuerdo con las necesidades de la sociedad actual. Los nuevos pensadores sobre la educación en Colombia han abordado temas cruciales como la equidad, inclusión y educación en contexto de conflictos y el uso de la educación como herramienta de transformación social. Cada uno de ellos han propuesto soluciones innovadoras para los desafíos educativos del país, adaptados sus enfoques a las diversas realidades sociales y culturales. Las propuestas de estos pensadores son fundamentales para comprender la evolución de la educación en Colombia y cómo debe seguir transformándose para garantizar una educación de calidad para todos los colombianos, especialmente en contextos de desigualdad y conflicto. Muchas gracias por escuchar este podcast que será de su gran utilidad en las aulas. Hasta una próxima ocasión.